Hola, hola, muy buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios porque este día nuevamente me ha permitido estar trayendo a ustedes lo que es este mensaje, estas palabras del Señor temprano en la mañana. Yo soy su hermano y amigo Aridio Liriano, adorador y predicador para la gloria y honra de Dios. Y este es su programa Cristo Camino de Salvación. Cristo Camino de Salvación. Nuestra única intención, la única intención que tuvimos al momento del Señor darnos este programa era el crecimiento espiritual de todas las personas. Que las personas pudiésemos conocer más de lo que es el Señor. Doy gracias a estas personas que ya se han estado conectando. Le doy las gracias en el nombre de Jesús, esperando que su día sea un día favorable y que podamos cada día estar aprendiendo más y más de lo que el Señor quiere para con nosotros. Que podamos edificarnos cada día más. Que podamos conocer más de Él. Recuerden que el fin ya se acerca. El fin se acerca. Un saludo muy especial para mi querida amiga Marilyn Toledo. Bendiciones para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que la paz del Señor sea contigo siempre. Quiero primeramente que estemos dando gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Vamos a poner todo lo que se haga aquí en sus manos. Vamos a poner nuestras vidas en sus manos. Vamos a poner total día de hoy en sus manos. Padre mío, tú que estás en las alturas, te pido, te ruego, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú estés bendiciendo, Señor, primeramente este programa, Señor, estas tus palabras, y luego también estés bendiciendo a todas esas personas que ven y escuchan este tu programa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú lo estés llenando de amor, de conocimiento. Señor, que tú permitas que estas palabras tuyas lleguen hasta sus corazones y pueda germinar esa semilla que tú has de poner allí. Padre, gracias. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestra esposa, por nuestro esposo. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros amigos y vecinos, Señor. Te damos gracias, Señor, y conforme a tu voluntad te pedimos que tú lo estés cuidando, protegiendo. Y aquellas personas, Señor, que estén quebrantadas de salud, Señor, te pido que conforme a tu voluntad tú les estés sanando, los estés ayudando, estés quitando de encima de ellos sus males. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a estar llevando a ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas de su capítulo 41. De su capítulo 41 y 48. Pero las vamos a ir leyendo. No las vamos a leer como tenemos costumbre, que leemos el capítulo completo. Hoy vamos a leerlo por parte, porque por parte vamos a hablar de él, de este versículo. Vamos a leerlo por parte. Así que aquellas personas que tengan su Biblia, yo les exhorto para que vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, comenzando desde el versículo 41 y 42. Lucas capítulo 12, desde su versículo 41 y 42. Un saludo muy especial para Altagracia Gil, la Tata Gil, desde Gaspar Hernández, para Josefa Torres. Josefa, bendiciones, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Altagracia, que Dios te bendiga grandemente. Un saludo muy especial para Daisy González, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Para Ana, que la paz del Señor sea contigo siempre. Para mi primo Máximo Soria, bendiciones para usted, mi primo. También un saludo muy especial para Molly Sánchez. Molly, que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo y toda tu familia. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 12, de su versículo 41 y 42 hasta el 48. De ahí vamos a estar llevando lo que es el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y estas, por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les exhorto a aquellas personas, si pueden, que al momento de estar viendo el programa, lo compartan para que más personas puedan nutrirse de lo que es la palabra del Señor. Y dicen así sus santas palabras. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dice estas palabras a nosotros o también a ellos? ¿Dice estas palabras a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración, es decir, su comida? Vamos a leer nuevamente este versículo. Dice:
Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice estas palabras a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Es decir, a tiempo le dé su comida. Padre, gracias, Señor, te damos por estas tus palabras. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que nos esté dando el entendimiento, Señor, para poder interpretar lo que tú realmente quieres decirnos a través de estas tus palabras. Te pido, Señor, que nos dé el conocimiento, la inteligencia, Señor, para poder descifrar tu mensaje que viene escrito en estas palabras. Te pedimos, Señor, que tú nos estés ayudando todo el camino y que conforme a tu voluntad estés poniendo las palabras necesarias en mi boca para que pueda expresar conforme a tu voluntad tus palabras. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias por habernos permitido expresarla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver qué acontece aquí. Dice la palabra del Señor. Primero quiero que estudiemos, que verifiquemos esto. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa? Es decir, a quien el Señor pondrá en sus manos sus bienes, su casa, todo cuanto tiene. ¿Quién es este mayordomo fiel? ¿Cómo es un mayordomo fiel? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de mayordomo fiel? Sabemos que un mayordomo es una persona que está a cargo de los bienes de otra persona. Un mayordomo es una persona, es alguien, es un siervo que está a cargo de los bienes de otra persona, de los bienes de su amo, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, no a cualquier persona se le pone a cargo. Alguien que tenga una casa o que tiene bienes, no lo va a poner en las manos de cualquier persona. Tiene que ser una persona digna. Tiene que ser una persona de confianza. Por eso él dice, escuchen la pregunta de Pedro. Escuchen la pregunta de Pedro. Pedro dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice estas palabras a nosotros o también a todos? ¿A nosotros o también a todos? El Señor le dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su comida? ¿Quién es este mayordomo? ¿Quién es esta persona en quien se confía? ¿Cómo debe de ser esta persona para ganarse la confianza del jefe de la casa? En este caso, para ganarse la confianza de Dios. ¿Cómo debe de ser esta persona? Vayan conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 15. Libro de los Salmos, capítulo 15. Aquí podemos darnos cuenta de cómo debe de ser esta persona que Dios quiere. La misma palabra nos enseña cómo debe de ser esta persona. Libro de los Salmos, capítulo 15, en su versículo 1 hasta el 3. Dice aquí, Jehová, ¿quién? Es una pregunta que se le hace al Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O en tu monte santo, como algunas personas lo llaman, o en la ciudad de Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad. El que ande en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, admitió injusticia. A ese Jehová pondrá sobre su monte santo. Así debe de ser un mayordomo fiel. Un mayordomo responsable.
que ame a su amo. Un mayordomo responsable, aquel mayordomo fiel al que se refiere el Señor, debe de ser, es aquel mayordomo que lo ama, lo respeta y hace su voluntad. Ese es el mayordomo fiel. El mayordomo que ama, respeta y hace la voluntad del amo. Ese es el mayordomo sobre el cual el Señor depositará esta confianza. Así debe de ser el mayordomo, el cual el Señor, así debe de ser un cristiano que predica la palabra de Dios. Así debe de ser el hombre o la mujer que Dios ha escogido para que predique su palabra, para tener al cuidado de sus ovejas. Dice acá en el versículo 43, dijimos que para que este mayordomo debe ser un mayordomo fiel, que ame a su patrón, por decirlo de alguna manera, que sea respetuoso y sobre todo obediente, que haga la voluntad de su amo. Y dice en el versículo 43 de Lucas, dice: bienaventurado aquel siervo a cual cuando su señor llega le haya haciendo así, siendo fiel. Bienaventurado aquel hombre, aquella mujer, que el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Señor, nos encuentre haciendo su voluntad, lo que Él nos ha mandado. No es que se trate de que vayamos hoy a la iglesia, no se trata de que prediquemos la palabra de Dios, sino que lo hagamos con amor, con responsabilidad. Que lo hagamos con amor, con responsabilidad y sabiendo que tenemos a alguien a quien tendremos que darle cuenta. Más adelante podremos darnos cuenta de lo que conlleva cuando no hacemos la voluntad de Dios. Bienaventurado el hombre, la mujer de Dios, que al momento de nuestra muerte o al momento en que Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad. Dice en el versículo 44, dice: en verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes a este hombre cual el Señor ha encontrado haciendo todo correctamente. Este hombre fiel que lo ama y hace su voluntad. Dice: en verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Sobre todos sus bienes. Es decir, no es a cualquier persona. No es cualquier persona. Es a una persona digna. Es a una persona fiel, prudente, decente, amorosa, que no hable mentira, que se maneje conforme a la voluntad de Dios y que sobre todo haga su voluntad. A este hombre es al cual el Señor va a poner todo en sus manos. A él le va a decir: lleva mi evangelio, atiende mi casa, le dirá el Señor. Recuerda que en un mensaje anterior le había dicho que dice la palabra del Señor dice: por sus frutos os conoceréis. A esto se refiere el Señor. A esto es exactamente que se refiere el Señor. El Señor da alusión a cómo debe de ser una persona para Él poner su confianza en ella, para permitirle el Señor que esta persona predique su evangelio, que guíe su pueblo. Dice acá en el versículo 45: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Lo que acontece muchas veces hoy. Eso acontece muchas veces hoy. Dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzase a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, dice la palabra. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y comenzare a beber y a comer y a embriagarse, vendrá sobre él el Señor de aquel siervo el día que él no espera y a la hora que no sabe,
y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Eso le espera a aquellas personas que acostumbramos a tomar la palabra de Dios como un relajo, como un juego. El Señor nos ha puesto a cargo de algo, pero nos da igual si salimos de la iglesia y de ahí nos vamos a un bar a beber. ¿Cuántas personas de Dios que parecen de Dios no las han encontrado sus fieles en discotecas bebiendo, haciendo cosas indebidas que ni siquiera para una persona del mundo es correcta, mucho menos para una persona cristiana, una persona de Dios? Ahora bien, aquel hombre, aquella mujer, aquel siervo que el Señor ponga a cargo de su casa y no la atienda bien, y no haga el trabajo para el cual el Señor lo ha dispuesto, dice la palabra del Señor que este hombre, este siervo, será tomado, será castigado y echado con los infieles. ¿A qué se refiere el Señor echado con los infieles? Todos sabemos que el que no da fruto, dice la palabra del Señor, la hacha está al tronco del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al lago de fuego, echado al infierno, al fuego eterno. A eso se refiere el Señor. Eso es lo que el Señor hará con aquellas personas que Él ha puesto en su casa. Aquellas personas que el Señor nos ha dado la autoridad para estar dirigiendo, para estar llevando su evangelio. Y lo que hacemos es que derrogamos su evangelio. Hacemos que las personas duden del Señor. Hacemos con la iglesia de Dios lo que nos da la gana. Aquellas personas que creemos que el evangelio de Cristo no es de Cristo, sino de nosotros, y lo utilizamos para beneficios propios. A esas personas, dice la palabra del Señor, que a ese siervo inútil, a ese siervo que ha tomado la palabra de Dios como juego para enriquecerse él propiamente, a ese hombre, dice la palabra del Señor, que será castigado y será tomado y echado junto con los infieles. Y sabemos a dónde van los infieles. Todos sabemos a dónde van los infieles. Quiero que veamos lo que dice el capítulo 47. Dice: aquel siervo que conociendo, escuchen esto, presten atención, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo, porque aquí está lo fuerte de esto. Dice la palabra del Señor: hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo. O más bien, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le he contado como pecado. Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le será contado como pecado. Es decir, cuando vemos nosotros cosas que debemos hacer y nos hacemos de la vista gorda, pasamos por ahí, vemos una persona que nos necesita, que realmente nos necesita, y nos hacemos de la vista gorda. Vemos una viuda, una persona que realmente necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra ayuda, pero nos hacemos de la vista gorda, porque no está en nuestro corazón el ayudar a esta persona ni a ninguna otra persona, sino ayudarnos a nosotros mismos. Y dice la palabra del Señor que aquella persona que sabiendo, dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, sabiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué desea nuestro Señor Jesucristo que nosotros hagamos, porque Él nos ha enseñado a través de su palabra, qué es lo que Él desea que nosotros hagamos, cómo Él desea que nos comportemos. Entonces dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó e hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Usted ve en la vida de las personas que están en el evangelio, que usted le ve que le pasan cosas, y solo dicen, estas son pruebas de Dios. Estas son pruebas. Están haciendo cosas malas y dicen ellos que son pruebas. Se están comportando no como siervos. Se están comportando
no como personas de Dios. Están haciendo cosas que no son aptas ni dignas de hombres de Dios. Y les suceden cosas, vienen problemas a su vida. Vienen azotes, como dice la palabra del Señor. Vienen los azotes del Señor. Y ellos dicen que esas son pruebas. No es el pago por lo que están haciendo. Que son los azotes recibidos por lo que están haciendo. Estas son pruebas. Pero ¿cómo van a ser pruebas si las pruebas vienen sobre los fieles? Mira, Job fue probado, pero Job era un hombre fiel. Esas son pruebas. Un hombre que hace la voluntad de Dios. Y vienen problemas a su vida sin razón. Te están probando. Están viendo si realmente eres un hombre de Dios. ¿Cómo actúas en el medio de una prueba? Eso pasó con el siervo Job. Pero no que tú andas haciendo las cosas del mundo. Dice la palabra del Señor que quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú estás en el mundo haciendo las cosas del mundo y fingiendo de servir a Cristo. De repente vienen los azotes a tu vida, vienen los problemas, los percances. Te llevan el auto, se te meten los ladrones a la casa, se te muere un hijo. Y tú te preguntas, y tú le dices a la persona, estas son pruebas. Mi hermano, estas no son pruebas. Varón, estas no son pruebas. Estos son los azotes de Dios. Estos son los azotes que el Señor está dando por tus faltas contra Él, por tus pecados. Estos son los azotes que el Señor está dando porque tú no te has comportado como un hombre. Dice la palabra del Señor. Escuchen esto. Dice la palabra del Señor que aquel que conociera de la verdad, el que conoce a Cristo y se volviera hacia atrás, peor le iría. Le dice él a la mujer cuando la cura, dice, vete y no sigas pecando porque si lo hicieres te sobrevendrá un mal peor. ¿Me entiendes ahora? Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo las cosas que Él nos dejó a cargo y nos desviamos de lo que Él nos ha mandado a hacer y comenzamos a hacer las cosas para nosotros mismos, ¿sabe qué, mi hermano? Dice la palabra del Señor que nos sobrevendrán males peores. Te lo voy a decir de esta forma. Si el Señor te liberó de un problema que tenías, si el Señor te evitó la muerte y tú decidiste servir a Cristo y lo conociste y después vuelves al mundo, dice la palabra del Señor que te podrán sobrevenir males peores que lo que tenías anteriormente. Es decir, que si tenías un problema, pueden venir 7 problemas a tu vida. Y estos no son pruebas, mi hermano. Estos son los azotes del Señor. Prueba es a un hombre justo, un hombre fiel a Dios, que no hay motivo, que no hay motivo, se supone, para que le vean cosas malas y les vienen. Estas son pruebas de Dios. Vamos a ver cómo este hombre fiel reacciona en medio de una prueba. Vamos a ver cómo se mueve en medio de una tormenta. Pero esto es a los hombres cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay un problema aquí también que nos encanta juzgar. Si vemos a un hermano que está pasando por problemas, si vemos a un hermano que le está pasando muchos problemas, decimos, ese es el pago. Ese es el pago por su descaro ante Dios. Eso es algo malo que ha hecho. Eso es algo malo. ¿Quién sabe lo que está haciendo, que le está aconteciendo esto? Pero si vienen los problemas sobre nosotros, ahí son pruebas. Es decir, mírenlo de esta forma. Si los problemas son sobre mí, si los problemas son sobre el hermano, es el pago por sus problemas, es el pago por su mal comportamiento, eso es el pago por su infidelidad. Si los problemas vienen sobre el hermano, pero si los problemas vienen sobre de nosotros, no son pagos, son pruebas esas. Si es sobre mí, son pruebas. Si es sobre el hermano, si es sobre mí, son pruebas de Dios. Yo soy hombre, me estoy comportando bien. Pero si es sobre el hermano, es el pago por su mal comportamiento. Vamos a dejar de ser mezquinos. Vamos a dejar de ser mezquinos. Vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a dejar la mezquindad. Dice acá, en el versículo
48, en el versículo 48 dice: mas el que sin... escuchen esto. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, pero no sabía. Vamos a ver, vamos a ser claros aquí. Mas el que sin conocerlo, sin conocer a Cristo, hizo cosas dignas de azote, dice, escuchen esto, dice, será azotado poco. Será azotado poco. Por tanto, porque a todo aquel quien se le haya dado a todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Es decir, a quien se le da mucho dinero, a quien se le da muchos bienes, de ese, oye, a que tú le haces muchos favores, de ese que tú esperas mucho. A que tú le entregas 20 pesos para ponerlo a trabajar, tú no esperas gran cosa de ese. A que tú le entregas mucho, de ese espera mucho. Por eso dice, a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Vamos a ver si entendemos esto. Muchas personas muchas personas nos sentimos felices, contentos, porque el Señor ha puesto en nosotros una gracia, un poder que podemos en nombre de Él curar a los enfermos. Dios nos ha guardado, el Señor nos ha puesto en alto sobre las demás personas. Y nos olvidamos de que Dios nos ha puesto ahí. Y nos sentimos los reyes del mundo. Recuérdate, mi hermano, que tú trabajas para un Señor, para Cristo, y que te ha puesto en ese lugar para que tú hagas un buen trabajo. Dice la palabra del Señor que al que mucho se le da, mucho se le demandará. En pocas palabras, al que a poco se le da, poco se le demandará. Por eso dice la palabra que el que no conociendo a Cristo hace cosas dignas de azote, dice el versículo 48, el que no conociendo a Cristo hace cosas dignas de azote, será azotado poco. Pero aquel que conociendo a Cristo, conociendo la voluntad del Señor, no la hiciere, este será azotado mucho y será tomado y echado junto con los infieles. ¿Qué le parece? Así que dejemos ya de ser arrogantes. Dejemos ya de vivir una vida de vanidad. Vamos a hacer las cosas que a Dios les agradan. Vamos a hacer las cosas que a Dios les agradan. Dice en el libro de Santiago, Santiago 3.1, Santiago 3.1, dice así: a veces las personas no entendemos que cuando Dios nos enaltece, cuando Dios nos pone por encima de los demás, por decirlo de alguna manera, estamos nosotros llamados a utilizar este bien que Dios dice la palabra del Señor: da por gracia lo que por gracia has recibido. ¿A qué se refiere esto? Esta grandeza, este honor que el Señor pone en nosotros, no es para que nosotros nos beneficiemos de eso, es para que utilicemos eso para bendecir a otra persona. Es para bendecir a otra persona, pero no lo hacemos así. Lo utilizamos para beneficios propios y para engrandecernos nosotros. Mas Dios ha puesto este bien, esta gracia en nosotros, para que de igual forma como el Señor la ha puesto en nosotros, pues nosotros la podamos dar a otras personas. Cuando el Señor te da conocimiento, tú dices: wow, yo soy un hombre, mira, que conozco de la palabra de Dios. Es para que esas palabras, ese conocimiento que conocemos, que el Señor nos permite conocer, lo compartamos con las demás personas, para que también puedan ser salvas. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta verdad que el Señor nos enseña no es para que nos la guardemos para nosotros, es para que la compartamos con las demás personas, pero lo hagamos fielmente. Es para que lo hagamos fielmente. Dice en el libro de Santiago, capítulo 3, en su versículo 1. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de nosotros. Escuchen esto.
no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Vamos a decirlo de esta cosa. Muchas personas quieren conocimiento, quieren. Pero dice él en su palabra, capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no nos hagáis muchos maestros de nosotros. Más lo voy a decir de esta forma. Traten de no hacerse maestros de que lo saben todo. Porque mientras más saben de Cristo, mayor será vuestra condenación. Vamos a mirarlo así. ¿Por qué mayor será? Pues entonces no voy a tratar de no saber nada del Señor. No es a eso que se refiere el Señor. Se refiere en que mientras más sabemos y no hacemos, mientras más sabemos de Cristo y no lo hacemos conforme a su voluntad. Por eso le dije ahorita, dice la Biblia, dice: hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le he contado como pecado. Ahora, mientras más conocemos de Cristo, pero no actuamos conforme a su voluntad, mayor será la condenación. Porque, ¿cómo se puede condenar a una persona que no sepa que hay un hoyo delante y esa persona inocentemente va caminando y cae en el hoyo? Pero si usted sabiendo que hay un hoyo y aún así continúa hacia adelante y cae, mi hermana, usted hay que enterrarlo ahí. Tenemos la buena fe de Dios de que nos ha permitido saber que ahí delante está el hoyo. Pero aún Él diciéndonos que ahí está el hoyo y seguimos hacia adelante y caemos en el hoyo. Dice que mayores azotes recibiremos. A toda aquella persona que conocemos de la palabra de Dios, que conocemos de lo que Él quiere para nosotros. Hay muchas personas que sabemos, me voy a incluir, que sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos, como obreros, como siervos aprobados por Dios. Nosotros sabemos qué es lo que Él demanda de nosotros, pero lo hacemos. ¿Hacemos lo que el Señor demanda de nosotros? ¿Somos siervos confiables ante Dios? ¿Somos respetuosos de Él? ¿Somos cumplidores de su palabra? Señores, vamos a analizarnos, mis hermanos. No estamos aquí puestos por el Señor para hacer una pantalla. Estamos aquí puestos por el Señor para llevar su evangelio a las personas. Para llevar el evangelio de Cristo a las personas. Ese evangelio puro, sano, de salvación que el Señor nos ha encomendado que llevemos a las personas. Vamos a llevar este evangelio de Dios a las personas para que este evangelio pueda llegar a la gente y puedan escuchar de Dios y puedan ser salvos. Que esta palabra expresada por nosotros pueda llegar a los corazones de la persona. Dejemos de utilizar el evangelio para nosotros mismos, para beneficios propios. Vamos a utilizar este evangelio de Cristo para la salvación de las personas, que a eso fue a lo que el Señor nos mandó. El Señor nos manda a llevar a su evangelio a las personas, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Pero hay que llevar el evangelio de Cristo. Hay que llevarle este evangelio. Después que nosotros llevemos el evangelio a la persona, ya depende del Espíritu Santo de Dios que esta persona oiga o no escuche el evangelio de Cristo. Pero nuestro deber es ser obreros fieles, hacer el trabajo, comportarnos como el Señor así lo demanda de nosotros. Comportarnos como verdaderos cristianos, como verdaderos hombres de Dios. Que no seamos pantalla. Dejemos ya la hipocresía. Dejemos de aparentar una cosa y ser otra. Vamos a llevar el evangelio de Cristo, ese evangelio sano, lleno de amor, que el Señor demanda que nosotros expresemos. Vamos a hablarle a las personas de Cristo. Vamos a hablarle de este hombre que murió por nosotros. Vamos a hablarle de su grandeza, de todo lo que padeció por nosotros, para que las personas puedan entender de qué le estamos hablando y conforme a cómo nos ve a nosotros, entonces puedan decir, pero verdaderamente que Cristo cambia, Cristo salva, y tengan deseo de venir a Cristo. Pero si ven, señores, que los hombres de Dios nos comportamos como hombres del mundo,
Y que nuestra meta no es llevar el Evangelio, sino enriquecernos nosotros o hacer lo que nos venga en gana con el Evangelio de Cristo. ¿Cómo estas personas se van a motivar a venir al Evangelio de Cristo? ¿Cómo es que se van a motivar a venir al Evangelio? Miren, yo les voy a decir algo. Hay personas, hay predicadores, evangelistas, que llevan un mensaje del Señor a un lugar y se arrepienten. 100 personas aceptan a Cristo por este mensaje que este Señor ha traído, este evangelista, este pastor, este predicador. A donde predica se arrepienten 100 personas, pero luego con una de las cosas que hace, entonces se van de Cristo, no 100, se van 200. Por sus hechos, con su prédica se arrepienten, vienen a los pies de Cristo 100, pero luego con sus actos, con sus hechos se van 100 o 200 de Cristo. No sé si me entienden. Como decimos en el mundo, lo que hacen con la mano lo desbaratan con los pies. O más bien, lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies. Con la boca llevamos a la persona a arrepentirse a Cristo. Con la boca, con nuestra boca, con las palabras, incitamos a la persona a arrepentirse. Mas con nuestros hechos los apartamos de Dios. Con nuestros hechos los apartamos de Dios. Vamos a comportarnos como verdaderos cristianos. Yo les recomiendo que meditemos sobre estas palabras que el Señor nos trae el día de hoy. Vamos a ser obreros. El Señor nos ha favorecido con ponernos a cargo, con llevar el Evangelio de Cristo a las personas. Dice la palabra del Señor que Él constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Él los ha constituido. Pero vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el trabajo para el cual el Señor nos ha dispuesto. Dejemos ya de arrabalizar el Evangelio de Cristo. Vamos a trabajar para el Señor. Vamos a hacer las cosas conforme a su voluntad. Vamos a vivir para Cristo, no para nosotros. Ya nacimos de nuevo. Ese hombre viejo se supone que murió, que quedó ahí el día en que te bautizaste, el día en que nos bautizamos. Es tiempo de comenzar a enriquecer el Evangelio de Cristo, y es con nuestros actos que vamos a enriquecer este Evangelio. Con nuestros actos. Pues cuando nosotros actuamos como cristianos, actuamos mal, desvalorizamos el Evangelio de Cristo ante los ojos de las demás personas. Porque dicen las personas, pero si este que es cristiano, mira, di que es cristiano. Y cuando un cristiano hace algo, no dicen el cristiano, dicen los cristianos. Escuchen esto, cuando un cristiano se comporta mal, no dicen, cuando un cristiano hace una arrabalidad de esa que se hace en el mundo, no dicen el cristiano. O no dicen el evangélico. Dicen los cristianos o los evangélicos. Nos incluyen a todos. Por eso dice la palabra del Señor que por nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa el nombre de Dios es blasfemado. Porque fingimos estar a los pies de Cristo y vivimos como hombres del mundo. Fingimos estar, la mayoría, hacemos un papel, un falso papel de que estamos con Cristo y hacemos las cosas del mundo. Cristo nos ama a todos y ha puesto en nosotros una gran responsabilidad. Aquel obrero que se ha encontrado haciendo las cosas mal, conociendo la voluntad de Dios, dice la palabra, será azotado. Así que meditemos en estas palabras. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que la paz del Señor esté siempre con todos y cada uno de nosotros. Meditemos en Cristo. Él es la salvación. Él es el camino. Vamos a mostrarle a las personas el camino que es Cristo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Que pasen un feliz resto del día. Compartan la transmisión. Pueden seguirme a través de YouTube. Ariel Liriano, la voz de Cristo. Dios les bendiga. Bye, bye.